Estimados alumnos, quiero grabarles el ejercicio número 10. Este ejercicio lo vimos en clase. La idea es poder generar este tipo de aviso con el sentido de la dualidad tonal, ¿cierto? Generar volúmenes, trabajar un poco los rostros, insertar pinceles con diferentes texturas y generar este pequeño aviso. Vamos al ejercicio. Primero vamos a desarrollar el fondo de nuestro ejercicio. Vamos a trabajar con las máscaras de ajuste. Vamos a crear una de degradado primero. ¿Okay? Va a aparecer nuestra pequeña ventana de diálogo. Vamos a generar una degradación de 2 tonos, dualidad de tono. Podemos generar un magenta y un cian, que va a ser nuestro tono inicial, nuestro fondo. Acá hay que, si está la opacidad en 0, hay que llevarlo a 100, ¿cierto? Y ahí está nuestro color. Vamos a aumentar un poco la unión y la fusión, ¿okay? Centrar la mezcla de color más en el centro, va a quedar de esta forma. Vamos a cambiar nuestro estilo de relleno a radial, va a quedar de esta forma. Y podemos ir de a poco ajustando nuestro fondo para que quede de esta forma aproximadamente. Ahí usted lo puede ir ajustando y nosotros también lo vamos a ir ajustando en la medida que vayamos trabajando. ¿Listo? Está nuestro fondo. Esta es nuestra capa de degradado que está generada con las capas de degradado que están en la parte inferior de la ventana de capas. Vamos a generar una capa nueva, blanca, ¿cierto? Y acá vamos a pintar esta capa con el bote de pintura. Vamos a generar un tono blanco, ahí está ya seleccionado. Esta capa la vamos a transformar, la vamos a renombrar como radial. ¿Okay? Vamos a ir donde dice filtro y donde está la galería de filtros, la seleccionamos, que está acá, galería de filtros. Se va a abrir esta ventana de diálogo muy grande y acá en la ventana bosquejar seleccionamos modelo de semitono. Va a generar esta imagen. Podemos controlar como punto, como línea y controlar el tamaño, pero para este ejercicio vamos a ocupar el circular. Vamos a variar el tamaño entre 5 y 10 puede ser el tamaño de estos círculos concéntricos. En realidad es que sea 5 o 3. Y el contraste igual, contraste entre 20 o 30. Esta es nuestra capa de fondo que la vamos a fundir con nuestra capa de relleno que acabamos de generar. Vamos a ir a las opciones de fusión y vamos a ocupar superponer. ¿Okay? Aquí ya estamos formando parte del fondo. ¿Okay? Podemos controlar un poco a lo mejor la transparencia, ¿cierto? Para que no sea tan sólido este degradado radial. Y ahí ya está parte de nuestro fondo. Luego vamos a generar una imagen que va a ser el contenedor de nuestra fotografía. Para ello vamos a ocupar las herramientas de polígono, ¿cierto? Vamos a elegir la herramienta polígono y vamos a cambiar el lado a 3, ¿cierto? Para generar un triángulo. Vamos a cerciorarnos de que el relleno está sin relleno y que el trazo sea aproximadamente 10 puntos. La línea lineal y generamos un triángulo con uno de sus vértices hacia abajo. Aproximadamente en el centro lo disponemos, como ayudarnos de las líneas guías que aparecen de esta forma, ¿cierto? Y vamos a transformar un poco el triángulo. Al triángulo le vamos a, bueno, obviamente lo vamos a renombrar esta capa. Vamos a aplicar una capa de fusión que la seleccionamos desde acá abajo y vamos a seleccionar superposición de degradado. Lo podemos hacer de esta forma
para que aparezca la ventana de estilo de capa, o hacer doble clic en este sector de la capa y va a aparecer la misma ventana de estilo de capa. Vamos a aplicar superposición de degradado, ¿ok? Y ahí está nuestra degradación que vamos a ocupar. Una vez que esté seleccionada, vamos a modificar un poco su relleno, ¿ok? Para que aparezca parte del magenta que forma parte de la superposición de degradado. Vamos a duplicar este triángulo. La copia la vamos a llevar abajo. Lo vamos a renombrar como triángulo 2. Siempre ser bien ordenado con los nombres de las capas. Vamos a cambiar su tamaño para generar una línea interior, para que dé la sensación de que tiene un bisel, ¿ok? Debería quedar de esta forma. Vamos a duplicar el triángulo original, que es el número 1. De nuevo vamos a hacer otra copia. La vamos a llevar debajo de todo. Y este triángulo vamos a ocupar un filtro del estilo de capa que es brillo exterior o resplandor exterior. Entonces lo vamos a renombrar como resplandor. Ahí está. Vamos a ir acá y vamos a seleccionar resplandor exterior. La idea es poder generar un brillo tipo neón, ¿cierto? Que esté debajo, en la parte inferior de los otros dos triángulos. Podemos ir corrigiendo parte del tono. Obviamente yo ya lo había desarrollado antes, por eso quedó por defecto ese tono. Pero podemos corregirlo un poco para que no quede igual. Y en la medida que vayamos construyendo el ejercicio, vamos a ir haciendo un par de ajustes. ¿Listo? Ahí está nuestro fondo ya desarrollado, que es parte del triángulo que va a contener la foto y el fondo degradado. Insertemos una foto ahora. Una vez que está insertada nuestra foto, aproximadamente en esta posición, parte del rostro que quede posicionado lo más central posible del triángulo, del espacio del triángulo, que quede bajo todos los triángulos, ¿ok? Para que aparezca el efecto de resplandor sobre la foto, y parte del pelo que quede un poquito fuera del triángulo, ¿ok? Lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho hasta ahora, es recortar utilizando una máscara todo el excedente del fondo. Listo, esto es el recorte. Dejar parte de la mano para que ayude a la composición, parte del pelo recortado con un pincel difuso, ¿okay? Obviamente usted lo va a hacer mucho mejor que esto. Lo voy a duplicar 3 veces y esta la voy a dejar de respaldo por si me equivoco, ¿cierto? O borro de más. Lo que vamos a hacer, primero, la que está arriba, la capa superior, vamos a dejar solo el pelo. Solamente vamos a dejar parte del pelo. Voy a dar un pincel difuso de esta forma. Esta capa la vamos a aplicar, multiplicar en las opciones de fusión para hacerlo un poco transparente, y en la capa que está inferior vamos a hacer lo contrario, vamos a eliminar el pelo. Por ahí tenemos las dos capas, una sin pelo, otra con pelo, ¿vale? La del pelo podemos ir ajustando y borrando parte del pelo para hacerlo un poco transparente. Y borramos un poco el pelo. Obviamente no va a quedar con algunas imperfecciones, pero lo vamos a ir ajustando en la medida que vayamos avanzando en el ejercicio.
Vamos a seleccionar el rostro, la capa que contiene todo el rostro, y lo vamos a modificar con tono y saturación. Vamos a quitar un poco el color, pero obviamente esta capa de saturación modifica todo, ¿cierto? Todas las capas que están abajo, por lo tanto tengo que indicarle que sea de recorte, ¿vale? Ahí se cambió un poco el rostro, si se dieron cuenta, se puso un poco en blanco y negro. Vamos a generar un poco de alto contraste también. Listo, ahí generamos un rostro contrastado, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es pintar un poco esta imagen. Vamos a generar una capa nueva, ¿ok? En esta capa nueva vamos a pintar con el pincel una gran zona de color. Vamos a pintar un poco el rostro de esta forma para hacer el efecto de duotono que queremos. ¿Okay? Esa es nuestra forma de pintar. Vamos a aumentar acá el porcentaje. ¿Okay? Esta zona aproximadamente vamos a pintar con este tono y lo vamos a renombrar. Vamos a aplicar el color, ¿cierto? Si se dan cuenta, el color fue aplicado al rostro. Y vamos a corregir un poquito con el borrador, podemos borrar un poquito el exceso de tono. Ok, hemos aplicado un tono superficial con la herramienta opciones de fusión. Vamos a generar otra capa y en esta capa también vamos a pintar parte del lado contrario del rostro utilizando otro tono que puede ser ese. Listo, ahí acabamos de generar un duotono muy rápido, muy fácil de hacer. Pintamos una zona y podemos corregir acá el exceso. Vamos a aplicar un filtro al rostro de desenfoque superficial y alisamos un poco las imperfecciones de la misma foto. Ahí tenemos parte de nuestro rostro ya modificado con las luces, con la aplicación de neón. Vamos ahora a pintar un poco los pinceles de humo que los adjuntamos en clase, ¿cierto? Que vimos en clase. Vamos a generar una capa nueva. Y esta capa, que va a ser humo, la vamos a llevar atrás de todo, ¿cierto? Y delante del fondo. Esta va a ser humo cian. Vamos a modificar la posición del humo. Por ahí puede ser, le cambiamos el tamaño y hacemos un clic. Listo, primer humo. Vamos a generar un segundo humo cian, generando una nueva capa. Listo, ocupamos un poco los filtros que vimos en clase, ¿cierto? Y los pinceles de humo. Vamos a generar ahora los que son magenta. Acá vamos a utilizar el filtro de humo para generar un efecto, un fondo que tenga y que mantenga la dualidad de tonos, ¿cierto? Magentas y cianes.
Vamos a utilizar ahora, vamos a insertar una foto de fondo. Listo, ahí está nuestra foto de fondo, que incluso la podemos modificar. Vamos a insertar ahora una marca para generar un pequeño aviso tipo evento de musical, ¿cierto? Aprovechando la cantante que estamos utilizando, ¿cierto? Primera marca instalada, vamos a insertar otra tipo título. Tenemos parte de nuestros textos que están insertados. Vamos a modificar un poquito el fondo, ¿cierto? Está un poquito muy... nos va a dejar ver un poco el texto. Puede ser por ahí. Después usted lo ajusta a la medida para que se vean bien los textos, ¿vale? Vamos a insertar el último texto. Listo, ahí está nuestro aviso. Vamos a generar un pequeño passepartout, el clásico passepartout de nuestra asignatura, de todos nuestros trabajos. Lo ideal es que sea diferente ahora el passepartout, que sea de dualidad tonal. ¿Okay? Vamos a generar como siempre una capa al final de todo, una capa vacía. Ocupamos el marcador rectangular para generar un perímetro. Invertimos la selección. Vamos a la herramienta, ahora sí, vamos a ocupar la herramienta de degradado y vamos a generar un degradado que obviamente yo ya lo tenía listo, pero vamos a generar otro tono para que sea distinto, cambiar un poco, que no sea igual, y vamos a generar una diagonal de la esquina inferior derecha. ¿Ok? Vamos a quitar las líneas guía. Y acá vamos a desarrollar un pequeño ejercicio. Vamos a quitar esta que faltó. Un pequeño ejercicio, muy fácil de hacer, con dualidad tonal, modificar un poco las fotos, crear un fondo y jugar un poco con las herramientas que hemos visto hasta ahora. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber. Saludos.